Primero, ya que vamos a hablar de Dios, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo, como siempre. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, este es un tema muy bonito, es un tema muy profundo, es un tema que todos deberíamos reflexionarlo. Muchas veces caminamos en la vida sin saber, primero no somos felices y algunos con una felicidad ficticia y aquellos que tienen esa felicidad ficticia siempre dicen, por más que hago, por más que vivo lo que vivo, fiestas, brindis, películas, deporte, etcétera, me falta algo y no sé qué es. Entonces, siempre estamos buscando a Dios, porque somos seres espirituales. Dios nos da la vida y Dios la quita. El único que la da y que la quita. Nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. Somos de Dios. Y a Él tenemos que volver. Venimos a la tierra y a Él tenemos que regresar. Entonces, muchas veces buscamos a Dios en caminos equivocados. Como dice la Sagrada Escritura, en fuentes que bebemos aguas que no nos conducen a la vida eterna. Siempre estamos vacíos. Entonces ahí es cuando entra el llamado de Cristo. Siempre nos busca, siempre nos está llamando, siempre. Y lo mejor de todo es que nos llama por el nombre. Es una decisión personal que cada uno tiene que hacer. Es una decisión personal. No importa que nuestros pecados sean más rojos que la grana. No importa. Yo me siento amada y me siento invitada por Dios a seguirlo, a escucharlo. Como dice el Señor, como nos ha dado libre albedrío, cada uno lo utiliza como quiere. Pero aquellos que realmente quieren ser felices, entonces prestan atención a esa moción de Dios que tenemos en la mente y el corazón. Yo tengo que sentirme invitada por Dios a seguirlo. Me tengo que sentir amada. Cuando uno contempla a Cristo en la cruz y sé que Él ha dado, que hubiera bastado una gota de su sangre para redimirme a mí, hasta el último pecado que voy a cometer. Pero Él lo dio todo, y lo dio todo por amor a mí. Yo me tengo que sentir amada por Dios, me tengo que sentir amada. Entonces, y agradecida, porque Él lo dio todo y todo por mí, por mi salvación. Fíjense en ustedes, de ahí somos rescatados todos, de ahí. Por ejemplo, tenemos a Natanael en la Escritura. Hoy, por ejemplo, la lectura se refiere a ese encuentro.
y le dice, ¿de dónde me conoces? Te vi bajo la higuera. Y Natanael piensa, realmente, si él me vio bajo la higuera, ¿cómo sabe que mi corazón latía? ¿Cómo sabe? Porque así es el encuentro con Dios. Miren, el Señor dice, te vi bajo sombras de muerte. Eso representa la higuera, porque vieron que la higuera fue maldita, porque no tenía para alimentar a Jesús cuando le estiró su manito para recoger un fruto. Y cuando dice, te vi bajo sombras de muerte, si uno se pone a pensar y uno dice, ¿qué es mi vida de pecado? ¿Qué es mi vida de pecado? Es estar bajo la sombra de la higuera, sombra de muerte. Eso es el pecado. Acarrea la muerte espiritual, la muerte espiritual. Esta vida es tan corta. El Señor en la palabra de Dios dice, yo no te saco del mundo, no, sino quiero que vivas en Él, pero sin pertenecer a Él. Nosotros podemos ir a fiestas, al cine, a tomar algo, pero ¿cuál es mi fin? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué quiero alcanzar? Y cuando uno dice, mi fin último es el cielo, claro, eso es lo que tenemos que desear todos, pero para llegar al cielo yo tengo que comenzar aquí en la tierra a hacer mi trabajo. No puedo decir cuando me muera, todos van a decir que yo fui buena, que yo fui cariñosa, caritativa, amable. No, 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 no. El juicio es yo y Dios. Y dice que el Señor nos ve las manos con la medida que llegamos. Primero dice el juicio, con la medida que has medido en la tierra, yo te mediré. Extiende tus manos, quiero ver cuántas obras traes en tus manos. Entonces, son dos puntos que tenemos para pensarlo. ¿Con qué medida has medido a los demás? ¿Han visto? Mayormente tenemos la mala costumbre de hacer juicios sobre todo y sobre todos. Hasta en la misma iglesia. Hasta en la misma iglesia. Y miren, dice el Señor que nosotros vemos hasta ahí, hasta la punta de nuestra nariz. Nada más. Y juzgamos lo que ven nuestros ojos. Nada más. En cambio Dios, como Él es un justo juez, el juicio que hace es un juicio justo, porque va abrazada la misericordia con la justicia. No se puede separar. Entonces, pero ya estando en la presencia del Padre, como alma, ya no podemos decir voy a bajar a la tierra a hacerlo, a empezar de nuevo, a obrar mejor. No, ahora. Bueno, el llamado de Cristo siempre está ahí, siempre. Lo que pasa es que estamos muy distraídos con el mundo. El mundo, el demonio y la carne nos tienen muy atados, que son los que no nos permiten que nosotros escuchemos ese llamado. Y el Señor se vale de muchas cosas, especialmente de personas que a veces nos dicen una palabra, nos dan un consejo, en un momento especial acarician nuestra alma con un testimonio, y nosotros decimos, sí, pero será para mí, no sé, sí,
Todos somos llamados, pero muy poquitos los escogidos. ¿Por qué? Fíjense en ustedes la JMJ. Nuestro querido y amado Papa, nuestro santo Papa Juan Pablo II la creó. ¿Y saben para qué la creó? Para que todos nos demos cuenta que tenemos que formar parte de esta iglesia. Nosotros somos iglesia, nosotros, que nos demos cuenta que tenemos un alma, pero hay que trabajar para ganar el cielo. ¿Y en qué forma se trabaja? Miren la JMJ, cantaban los jóvenes, que era tan bonito verlos, ¿no? En la iglesia de Cristo caben todos cabemos en la iglesia de Cristo. Esa es una gran verdad. Pero hay una condición, y la condición es, yo quepo en esa iglesia, pero debo convertirme. No puedo decir, yo soy de Cristo y no voy a renunciar a mi pecado. No puedo, es imposible. Es más, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, yo permito que lo manoseen erróneamente, dice que el Espíritu Santo se retira porque siente aversión del pecado. Entonces, es cierto, cabemos todos en la iglesia porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero tenemos que entrar a la iglesia de Cristo munidos de eso tan especial, tan grande, que es el arrepentimiento. Señor, yo me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Yo te prometo no volver a caer. Te prometo un cambio de vida, un cambio. Que mi vida a partir de hoy va a ser totalmente diferente a lo que yo hacía de ayer para atrás. Así que prometo un cambio. Y ahí yo entonces me voy a sentir parte de la iglesia. Ahí puedo decir yo, en la iglesia de Cristo cabemos todos. Sí, yo también quiero ser parte, pero es indispensable la renuncia al pecado. Si no, hermanos, es un engaño. A veces el Señor ve, porque nos llama de una manera, de otra manera, a través de personas, a través de signos, de señales. Y siempre tenemos la tendencia de lo atractivo del mundo, de lo que me ofrece el mundo, seguir al mundo, lo que me ofrece el mundo. Entonces, mi conversión la voy dejando para después. Pero llega un momento en que Dios dice, basta, y hace como, por ejemplo, en mí, yo sentía que Dios me llamaba, yo sentía que Él me necesitaba, puso en mi camino personas de oración, pero a mí me gustaba mi vida pasada, lo que yo hacía, así que yo decía para después, hasta que un día el Señor dijo basta y bueno, me tiró a un precipicio. Nosotros íbamos al sur de Argentina y iba con mi esposo y mis hijos en el auto y bueno, de golpe en San Martín de los Andes, mi esposo empezó a gritar, yo iba atrás, porque yo sentía que algo nos iba a pasar y no sabía qué era. Entonces mi esposo empezó a gritar, Dios mío, no lo puedo manejar. Se fue el auto para el cerro, ahí giró
parece que se rompió el volante, una cosa así, a pesar de que el auto era nuevo. Y giramos y comenzamos, yo decía, tiene que frenar, Dios mío. Y en eso contemplo el lago de San Martín de los Andes, de las aguas congeladas del lago Machónico, los pinares que hay ahí, y el auto que se eleva en el aire y bueno, comienza a caer. Ahí yo sentí un dolor muy grande en mi pecho y bueno, vi cuando el auto cayó, dio el primer tumbo, vi cuando mi esposo sale del auto y comienza a derrapar y el auto vi que seguía cayendo con mis hijos. Y hasta ese momento pude contemplar, pero después ya no, porque yo ya me encontraba en otra dimensión. Me encontraba en un lugar en el cielo donde iban todas las almas. Yo misma, eran unas alfombras pequeñas, donde íbamos cada uno y yo miraba y yo decía, ¿dónde estaré? Hay tanta paz, y podía observar gente mayor, niños, jóvenes, que venían de todas partes y vi así para un costado y yo dije, ve, para allá parece que tenemos que ir. Ah, pero dije yo, claro, yo estoy muerta. Y yo dije, qué paz que es la muerte. ¡Wow! ¡Qué paz que es la muerte! Y yo esperaba mi turno para entrar a un círculo muy oscuro, así como un túnel, y en el fondo se veía una luz muy blanca, muy fuerte. Y yo dije, tenemos que entrar todos por ahí. Así que bueno, cuando iban todos entrando y cuando me tocó a mí entrar a ese túnel, yo sentí la voz de mi hijo que me gritaba, mamá, mamá. Y algo vino a mí. Ahora yo lo sé que fue mi alma, porque vino algo que hizo y comenzó a derramarse sobre mí, pero yo no me podía mover. Yo iba, a medida que iba entrando eso en mí, yo comencé a observar, pero no tenía vida todavía. Hasta que el alma no entró hasta la punta de los pies, yo no me pude mover ni hablar, nada. Y cuando ocurrió eso, que ya llegó hasta el final, yo hice así y comencé a escupir la nafta y la tierra del cerro y mi hijo, pude escuchar a mi hijo que me decía, mamá, tenemos que salir. El auto estaba colgando de la raíz de un pino, yo lo vi, era una raíz pequeña y de ahí colgaba el auto, todo así. 40 metros hemos caído dando tumbos. Gente, camioneros, que se iban para Bariloche, otros para San Martín de los Andes. Dije, señora, tienen que salir, el auto se va a caer en cualquier momento, deme la mano, nosotros lo vamos a sacar. Terminaron de sacar los vidrios de la parte trasera, pero yo no me podía mover. Entonces yo intenté moverme y yo sabía que estaba aplastadísima. Y le dije, no, llévense mi hijo, el más chiquito. Dice, ya subió el cerro, señora, como un gatito. Y el más grande me dice, no te voy a dejar. Y el hombre me dice, señora, si Dios le ha dado vida hasta este momento, es porque usted debe tener una misión. Así que tiene que luchar por salir. Deme tan solo la mano, dijo. Y yo intentaba moverme y no podía. Entonces le dijo a mi hijo, tenés que ayudarla de abajo para que ella me dé la mano. Así que esperen, le dije, en ese momento
yo sentía que Dios estaba ahí. Yo sentía que Él estaba ahí. Y yo le dije, bueno, Dios mío, si yo tengo alguna misión, por algo he vuelto a la vida, yo te pido, dame una mano. Si yo salgo con vida de acá, yo te prometo que dejo todo, pero todo. Yo en ese tiempo tenía el programa de Cultura Abierta con el periodista Díaz Babio, y me encantaba lo que yo hacía, las exposiciones para el gobierno, para muchos lugares, los eventos, me gustaba lo que yo hacía. Por eso, a pesar de que yo sentía que Dios me llamaba, yo no quería hacerle caso. Estaba muy sumergida en el mundo. Pero en ese momento que yo le pedí a Dios que si salía, dejaba todo, Dios me dijo, está bien, recuerda que ahora este tiempo me pertenece a mí. Amén, dije. Y de ahí me sacaron. Y mi esposo, ya comencé a escuchar el grito de mi esposo y él decía, Dios mío, ella me lo dijo. Y no le hice caso y están todos muertos. Y un hombre le dijo, no, un chico ya salió, trepó el cerro. Y este otro hijo que está dentro del auto, ahora lo estamos sacando con su señora. Sogas gruesísimas metieron al auto, me ataron y un hombre me agarró de la mano y me sacó por la parte trasera y a mi hijo también lo ataron con sogas porque tenían miedo que se cayera el auto. Así estuve en el hospital de San Martín de los Andes, la televisión, todos decían el milagro del lago Machónico en la ruta de los 7 lagos. Estuve 3 días en el hospital porque decían que yo estaba quebrada la cadera, que la radiografía, todos los estudios que me hicieron. Y 3 días, durante 3 días lloré hasta quedar seca. Yo miraba el ventanal del hospital de San Martín de los Andes y Dios me pasaba como una película toda mi vida de pecado. Cuando Él me dice, recuerda que ahora este tiempo me pertenece a mí, yo sentí, vieron una cinta así, que uno agarra una tijera y hace... Yo tenía que hacer eso con el pecado porque se lo había prometido a Dios. Así que, bueno, sale ahí en el hospital de San Martín de los Andes, me dicen que tengo fracturada la cadera, así que me tenía que quedar 45 días internada, aplastadas con bolsas de arena. Mis niños, gente que no conocíamos, pero gente muy buena, los pusieron en uno de los hoteles para que estén ahí. Mi esposo internado conmigo en el hospital, porque yo estaba llena de coágulos, y él solo tenía una herida en la pierna que le hicieron 8 puntos. Mis niños no se les rompió ni una uña. 3 días lloré amargamente mis pecados, 3 días, lágrimas de sangre me costó mi conversión, pero le dije al Señor, aquí estoy. Así es, con el pecado es muy necesario hacer un corte radical, porque si nosotros decimos mañana, pasado, la semana que viene, nunca lo vamos a hacer. Con el pecado hay que hacer un corte de lo más profundo del alma, aunque duela, aunque no quieran, porque eso de que despacito y de a poquito a veces nunca se da. Bueno, así llegué a Salta, en el hospital de San Martín de los Andes me llevan a hacer un estudio a una clínica privada y me dicen, mire señora,
acá tiene una cicatriz que le abarca la cadera de extremo a extremo, pero es vieja porque ya está totalmente cicatrizada. No, yo nunca me quebré la cadera, le dije al médico. No, nunca tuve ningún problema. Señora, esto está totalmente cicatrizado. Y el enfermero que me llevó ahí sacó las radiografías que me hicieron ahí en el hospital, donde se veía la boca, la fisura que era muy grande de la cadera, y eso había ocurrido hacía 3 días. El periódico lo que decía, cómo caímos, etcétera, etcétera. El médico dice, bueno, vamos a repetir el estudio. Bueno, me infiltraron y volvieron a hacer los estudios y realmente en el diario salió el milagro de las aguas congeladas del lago Machónico en San Martín de los Andes. Fue un milagro, realmente, y todos estamos llamados a vivir ese milagro, el milagro del amor de Dios, volver los ojos a Dios, volver a Dios, volver a Dios. Y Dios está dispuesto a darnos esa oportunidad. A mí me la dio hace 30 años, 31 años, porque me necesitaba, yo no sabía, pero Él me necesitaba, para que trabajara para Él, para que le contara al mundo que Dios nos ama hasta la locura y solo está esperando que nosotros dejemos el pecado, tomemos la decisión de decir, basta, hasta aquí nomás, de aquí en más regresaré a la casa de mi Padre. Eso hice, regresar a la casa de mi Padre. Nadie puede decir, todos se van a salvar, todos se van a salvar. No, 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 no. Hay muchísimos que se van a condenar. Si yo me hubiera seguido cuando morí en el accidente y hubiera llegado a mi juicio, créanme, ahora lo sé, porque ahora conozco a Dios, me hubiera condenado. Y de la condenación no se puede volver, del infierno nadie sale, yo estaría en el infierno. No hubiera tenido ni siquiera oportunidad de ir al purgatorio. No, no lo hubiera tenido. Ahora lo sé. Al cielo no puedo ir, porque tengo mucho que purgar. Dios en la confesión me perdona mis pecados, claro que sí. Para eso está el sacerdote, in persona Christi. Pero yo debo reparar tanto pecado. Esos desamores al gran amor de Dios. Así que, hermanos, no sabemos cuándo vamos a partir. No sé si voy a tener tiempo de pedirle perdón a Dios. Háganlo una hora. Corten con el pecado de una sola vez. Den vuelta a la página de sus vidas. Hasta ayer fue así. De aquí en más no. Yo quiero llegar al cielo. Ese es mi fin. Dios, cuando sopló vida en el vientre de nuestras mamás, lo único que quiere es que el alma regrese a Él, que seamos de Cristo, y estamos caminando en caminos equivocados. Muchos buscan a Dios en el yoga, en el reiki, porque eso las relaja, en el control mental, porque dicen que eso es bueno, que las llena, que todo eso es un engaño de Satanás, todo eso es el engaño de la New Age. Ni el yoga, ni el reiki, ni el control mental, ni nada de eso que se practica con la New Age es bueno a los ojos de Dios. Nunca. Yo pensé que era feliz en mi vida pasada. Y ahora, después de 30 años de haber tenido ese accidente, ese llamado de Cristo,
con el cual di una vuelta muy de 120 grados en mi vida, yo me doy cuenta que no era feliz, que era algo ficticio, que estaba engañadísima, que el mundo, el demonio y la carne me engañaban terriblemente. Ahora soy feliz porque estoy en Cristo. La Santísima Trinidad Sacrosanta y Mamá María son la vida de mi vida. Es la razón por la cual respiro, por la cual amo, vivo. Y eso solo se puede entender cuando uno deja el pecado y se abraza a Cristo. Y créanme, se cumple la palabra de Dios. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Así es, hermano. La cruz a veces se hace pesada, pero con Cristo todo lo podemos. Yo con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Y nunca nos da una cruz más pesada de la que podemos cargar. Claro, ¿qué hago yo con el llamado? ¿Qué hago yo? Yo si no hubiera querido, hubiera dicho, bueno, sí, le voy a prometer a Dios pero que me saque de acá y nada más. Y después continuar con esa vida de pecado. Claro, no. Pero no, miren, de Dios nadie se burla. No. Y cuando uno comienza a caminar, a escuchar la voz de Dios, uno se va dando cuenta de que comienza el alma a sentir alegría, pero la paz y la alegría de Dios en la vida de cada uno. Y comenzamos a desear conocer más a Dios. Y a medida que lo vamos conociendo, lo vamos amando. Y a medida que lo voy amando, quiero llenarme cada día más de Él. Entonces voy a ese encuentro. Voy dejando las cosas del mundo para ir a encontrarme con Él. Aquellos que dicen, sí, yo me voy a encontrar con Él, con los astros, a medianoche, cuando cae el rocío de aquí, de allá, que hay lluvia de pétalos, que en el cerro tal. No, hermanos, a Cristo se le encuentra en un sagrario. Ahí está escondido, velado, pero está atento, velado nada más, porque Él me mira, Él me observa, ve mi corazón, mi deseo, mi anhelo, y no se deja ganar en generosidad cuando el alma se abandona y le dice, Señor, aquí estoy, ya basta, ya no quiero rodar por la vida, quiero amarte y ese amor que me tienes, quiero sentirlo en lo más profundo de mi ser. ¿Para qué? Para llevarlo, para darlo. No solo en la familia, sino en todos los que me rodean, en todos los lugares donde voy. Ahí lo voy a dar. Quiero que descubran a Cristo en mí. Y yo también quiero descubrirlo a Cristo en el prójimo, porque solo así vamos a poder amar al prójimo. Mientras nosotros no lo descubramos a Cristo en el prójimo, yo mentiría si digo que amo al prójimo por sí sola. No, solo cuando lo descubro a Cristo, Cristo sufriente, Cristo mendigo, Cristo no vidente, Cristo en silla de ruedas, Cristo en el médico que me atiende, en el enfermero que me asiste. Yo aprendo a amar al prójimo descubriendo a Cristo en el prójimo.